Muy bien, seguimos. Bueno, un montón de mensajes respecto al tema que estamos analizando. Ya está con nosotros el doctor Conrado Rodríguez. Antes les quiero decir también esto, por ejemplo, esto es muy grande, esto en lo macro, pero como hemos naturalizado tantas cosas, el MIDES, ¿qué es el MIDES? Es un Ministerio de Desarrollo Social, te dicen. Bueno, es muy orwelliano, ¿no? Como decía Orwell en 1984, cuando te dicen Ministerio de Desarrollo Social, tenés que traducirlo y es Ministerio de Asistencialismo. ¿Qué país que se precie de ser un país razonable va a montar una infraestructura con tanto gasto, con miles de empleados públicos, para tener un ministerio de asistencialismo? El asistencialismo, la historia nos enseña, las ciencias administrativas, el derecho administrativo, la economía, que son planes temporales cuando hay algún problema, o por causa de guerra, enfermedad, peste, y el Estado socorre precisamente con asistencia, con planes asistenciales, con subsidios, pero que deben ser temporales y que obedecen en definitiva a la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, y en este caso a través del Ministerio de Economía, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a través de disposiciones por decreto del presidente de la República cuando consideren que es conveniente establecer alguna política de subsidios o asistencial. Pero instalarlo eso como una política de Estado, creándose un ministerio, bueno, ahí ya te está hablando de un disparate colectivista que se instaló, pero no solo en nuestro país, se ha instalado prácticamente en Occidente. ¿Cómo está el Ministerio de la Mujer? Y mañana veremos que con naturalidad se va a instalar el debate si tiene que existir un Ministerio de la Diversidad. Y así se sigue, y se van superponiendo muchas políticas que son en verdad gastos, son políticas kafkianas de gastos burocráticos que no son productoras de riqueza y se va descuidando lo que un Estado necesita, que es el conocimiento, la ciencia, la productividad, la fuente de trabajo y el trabajo de calidad. Conrado, ¿cómo te va? Bienvenido. Rubén, buen día, ¿cómo estás? Te veo concentrado, estás Sí, estudiando algo. sí, sí, perdón, y tenía el micrófono apagado. Bueno, tú lo que venías diciendo, si me permitís una reflexión, Ujú. eh, lo que intentó, tú recordarás el plan de emergencia de Tabaré Vázquez que le presentó en varias oportunidades al expresidente Jorge Valle. Ujú. Eh, el Frente Amplio insistía mucho con un plan de emergencia. Sí. Cuando terminó el gobierno de Jorge Valle y asumió el Frente Amplio, lo que hizo Vázquez ahí fue justamente crear el MIDES, Exacto. supuestamente para aplicar ese programa de emergencia, ¿no? Es cierto, después el Uruguay retomó su senda de crecimiento ya a partir del año 2003, lo Ujú. hizo, y ese grado de asistencialismo que a veces es necesario Claro. cuando las situaciones apremian, terminó siendo permanente. Eh, yo con lo que sí estaba de acuerdo era con intentar tener una visualización más centralizada de lo que eran los distintos programas que tenía el Estado con respecto a la alimentación, con respecto a la Ujú. infancia, con respecto a una cantidad de temas que hacen a lo social, ¿no? Ujú. Pero luego, claro, terminó quedando una superestructura dentro de un ministerio que se Ujú. fue engrosando a través de las ONG, Sí. muchas de ellas ONG compañeras, y lo digo bajo mi responsabilidad, Ujú. que terminaron siendo presupuestados funcionarios de las ONG, que no eran funcionarios públicos, a través de normas presupuestales del Frente Amplio, terminaron siendo ingresados en la función pública digamos, por la ventana, Sí. ¿no? Sin ir a los procedimientos que se tienen que utilizar para el ingreso a la función pública. Eso fue lo que sucedió en el MIDES. Entonces, este gobierno también se encuentra con esa realidad y también tuvo que afrontar una situación complicada como lo fue lo de la pandemia, ¿no? Ujú. En ese sentido, el pasado lunes tuvimos un encuentro con el ministro Lema por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, donde el ministro Lema nos aportó alguna información realmente muy, muy valiosa. Lo que ha salido en la prensa con respecto al tema de las ollas, ¿Qué pasó allí ahí hay al una, final? Ujú. hay una asistencia por parte del MIDES a una cantidad de ollas. Ujú. Claro, el MIDES lo que hizo fue pedirle la información a una coordinadora
que se llama Coordinadora Social y Popular, o Algo Popular así. y Solidaria, donde se le da una cantidad de alimentos, y esta coordinadora no quiso dar la información de dónde estaban ubicadas las ollas, ¿no? Por razones Y a cuánta, políticas, dijeron. por razones políticas, ¿no? Y a cuántas personas asiste. Entonces, claramente estuvo muy bien el ministro Lema en decir, bueno, si no se brinda esa información, no se puede seguir brindando la asistencia. Porque en definitiva siempre queda la duda de que si no hay una utilización política, cosa que yo creo que hay una utilización Sí. política del tema, donde también se utilizan los recursos públicos para favorecer la ejecución o por parte de determinado partido político o determinados sectores políticos Sí. en determinados territorios, utilizando los recursos públicos, ¿no? Los recursos de todos los uruguayos, cuando en realidad es el Estado quien tiene que en todo caso brindar esa asistencia si fuera necesaria. Mm. Entonces, también el ministro Lema nos comentó un poco sobre los distintos programas que tiene el ministerio. Creo que uno de los aportes que nos hizo el pasado lunes con respecto al programa de accesos, que de alguna manera superó las políticas del programa Uruguay Trabaja, Mm. que no tenían resultados por lo menos evidentes y científicamente comprobables, una cantidad de gente que accedía a un trabajo, pero por muy poco tiempo y luego volvía a recurrir a vivir en la calle o a Quedaba no tener, dependiente de los planes del Estado, claro. exacto, o a estar en la informalidad. Claro. El programa Accesos del Ministerio de Desarrollo Social eh, tiene inscriptos unas 3.000 personas que tienen un empleo. Hay un buen porcentaje que luego de determinado tiempo queda dentro del mercado formal. Creo que eso es una muy buena noticia que nos dio el ministro Lema el pasado lunes. Eh, y asimismo otros programas que tienen que ver con la infancia y también que tienen que ver, por ejemplo, con cuando los presos salen de las cárceles, ¿no? Creo Ajá. que en ese marco hubo un cambio allí donde la política de la Dirección Nacional del Liberado pasó al MIDES, Mm. o se integró al MIDES. Creo que tiene bastante que ver, porque tiene que haber un seguimiento pormenorizado de esas personas para que no reincidan en el delito Claro. y que en definitiva también tengan la contención necesaria para poder reinsertarse a la Mm. sociedad. Mm. Así que bueno, tomo justamente lo que venías diciendo con No, está respecto bueno, está buena al la MIDES información. y ver. Conrado, y la metodología científica en cuanto a la medición de todos esos fenómenos, según las políticas que va aplicando el MIDE, han mejorado, decís, de acuerdo a lo que hablaron con Lema. Bueno, Porque antes según no lo que había, ¿viste? No había nos un transmitió Lema, control. sí. Sí, sí. Sí, sí. Y dijiste un Este, punto clave, ¿no? Que es, se están utilizando los recursos públicos con mucha gente que entró por la ventana, ¿no? Desde el gobierno anterior, que son esos colectivos de género, como tú decís, ONGs compañeras, que no solo están en el MIDES, ¿no? Están en varios lados, incluso en intendencias también, en la Intendencia de Montevideo, pero en el MIDES hay casos claros. Recuerdo cuando apenas asumió el gobierno que en el MIDES habían manifestaciones bastante ujú, bullangueras de empleados que decían que el anterior ministro, ¿te acordás? Bartol, sí, estaba dejando Barto. gente afuera. Pero en Ujú, verdad no era eso, en verdad era que no se renovaban contratos, creo, que eran una sí, serie de contratos, porque hay que aclarar a los oyentes que el funcionario público ingresa a la función pública por la vía que corresponde, como dice Conrado, que es ujú, cuando hay un llamamiento de funcionarios, ingresan, hay vacantes, hay un llamamiento y por concurso, ¿no? Mérito, muestran trayectoria, currículum, se presentan una prueba e ingresan a la administración pública, ¿no? Y sí, esos sí. quedan presupuestados permanentes. Ese es el funcionario público que tiene el Estado presupuestado como funcionario. Pero hay otros que ingresan por la vía del contrato. Pero los contratos son temporales, son contratos a 2 años, ponele, Sí. y pueden renovarse o no. Pero acá se da la trampa de que muchos que ingresan por ese contrato automáticamente renuevan y automáticamente renuevan el contrato. Y No, parece pero que ahí habían contratos que no se renovaban, ¿no? Por ese sí, sí, proyecto, ¿te acordás que exacto. trajo el presidente de achicar el Sí. Estado, ¿no? A ver, yo te diría que ahí pasaron dos cosas. Eso es lo que tú decís, que habían contratos que al final no se renovaron. Hay mucha contratación que hizo el último gobierno, que la hizo el último año, ¿no?
E incluso algunos contratos que fueron firmados ya cuando había ganado la coalición, se hizo en enero y febrero, antes de entregar el gobierno, y claro, la nueva administración se vio que, con la situación en que tenía que cumplir con contratos que obviamente excedían el mandato de gobierno anterior. Yo en ese sentido hice un pedido de informes a todos los organismos públicos. Algunos me contestaron, otros no me contestaron, justamente con información de quiénes habían ingresado en el último tiempo y bajo qué modalidad, ¿no? Se habían sido concursos, se habían sido contratos, etc. Lo que también te decía que la otra situación es que un año antes del último año de gobierno, o sea, estamos hablando de 2018 aproximadamente, allí hubo una norma de la rendición de cuentas que terminó presupuestando a una cantidad de gente que ni siquiera era contratada por el MIDES. O sea, el MIDES contrataba a determinadas ONG. Dentro de las ONG había una plantilla de trabajadores que en verdad estaban dentro del derecho privado, Claro. y a esa plantilla la terminaron ingresando a la función pública, por eso digo por la ventana, porque no realizaron ningún tipo de Claro, concurso para poder ingresar a la función pública. claro. Entonces, según la plantilla de funcionarios o de trabajadores que figuraban en esas ONG, eran las que terminaban ingresando. Entonces, Claro. yo creo que ahí hubo una situación en la cual nosotros obviamente votamos en contra, no estuvimos de acuerdo Seguro, en aquel momento, pero eso engrosó la seguro. plantilla de funcionarios del MIDES en la Claro, actualidad. claro. Yo creo que hay cosas interesantes que está haciendo el MIDES, pero también hay algunas cosas que todavía estamos en el debe, no solamente como MIDES, sino como Uruguay. Mm, Eh, la cantidad de gente que duerme en las calles de Montevideo, eso es algo que sí, nosotros no podemos tapar sí. con la mano, o sea, es algo evidente La y es algo en el cual se marginalidad, tiene que ¿no? trabajar. Mm, También digo una cosa, se dio la circunstancia que en estos últimos 2 años, por suerte, no se dieron fallecimientos de personas por los fríos. Ahí sí hubo un trabajo muy fuerte del MIDES para ujú, justamente poder bueno, cobijar a esas personas para que mm, pudieran ir a determinados lugares. ujú, Así que, bueno, esto que en verdad tendría que ser la regla, lamentablemente años atrás no era la regla. mm, Eh, sí. y también, bueno, la situación está de que hay mucha gente que no quiere ir a Fue más determinados activo y hubo refugios. más presencia en esa política de socorro del MIDES, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que Mm, hubo más presencia mm. y Incluso con eso es colaboración de fundamental. la policía, ¿no? Sí, sí, la policía y también de las Fuerzas Armadas. Claro, Este, así que bueno, claro, claro. Sí, en ese sí, marco hay que... recordemos los comedores que brindó el ejército, ¿no? Cantidad de comedores y ollas para la gente en situación de calle cuando los fríos intensos, ¿te acordás? El año pasado también, este año, Exacto. y Sí, en sí. pandemia también, ¿no? Y este invierno fue particularmente frío, ¿no? Me parece, o por lo Sí, menos yo personalmente lo sentí muy frío. ¿estaremos más viejos, Conrado, o será que está más Y frío? Porque yo también, también lo experimenté de la misma manera. yo Estuvo frío yo lo este experimenté. invierno. Pero Sigue frío. a mí me pasó de estar varias veces con fiebre y demás que no, hacía años que no me pasaba, pero bueno, ¿qué va Sí, a ser? sí, sí, es verdad. Sí, no, yo Sí, lo sigo experimentando frío, todavía está frío, viste que son días sí, fríos. sí, sí, Bueno, sí. Conrado, interesantes Te esos datos, comento, ¿no? Esos te aportes, quería sí. comentar unas cositas, Rubén, Mm, aparte de esto que es muy, muy importante. En el día de ayer estuve en el departamento de Colonia, estuvimos haciendo una recorrida por el departamento, bueno, habrás básicamente por traído Colonia. algunos quesos, dulce de leche, algo, ¿no? No tuve oportunidad, pero realmente nos atendieron muy, muy, muy bien los dirigentes de ballistas de nuestro sector Ujú, político allí en el departamento. Pero aprovechamos la ocasión para hablar de algunos proyectos de ley que hemos conversado en esta columna, pero ajá, sobre todo para darle un impulso a la elección de jóvenes del Partido Colorado. mm. En el día de ayer hicimos el lanzamiento de una lista en la ciudad de Nueva Albesia, la lista 186 por la cantidad de años que cumplió nuestro partido. Esperá que anoto acá Eh, y después dicen que no corresponde decirlo, pero yo lo anoto acá y después lo juego a la quiniela este número. bueno, está muy bien, está muy Lista bien. 186. 186 en el Sí. departamento de Colonia, es la lista de ballistas. Mm, Eh, Tuvimos una muy, muy linda velada en la ciudad de Nueva Albesia con los muchachos, con los jóvenes, dándole un impulso a esta elección de jóvenes que va a ser el próximo
sábado 5 de noviembre, Ajá, y para explicarle un poco a los oyentes qué es lo qué dirime esta elección de jóvenes. Bueno, es la posibilidad de que los jóvenes puedan ingresar a la orgánica de nuestro partido, claro, que puedan estar en la convención nacional como convencionales nacionales y convenciones departamentales, claro. en caso de ayer en la convención de Colonia, Mm, y en los comités ejecutivos, tanto nacional como departamentales de cada uno de los departamentos, para que los jóvenes integren estos órganos con voz y con voto, bien, ¿no? Al igual bien, que los mayores. bien. Es una escuela de civismo, Mm, ingresar a la orgánica de un partido, poder intercambiar de igual manera con quienes ya se encuentran allí por haber emergido de la elección interna. mm, Es una oportunidad para los jóvenes para poder formarse en política, para poder acercarse al quehacer público, claro, tanto nacional como departamental, para poder volcar sus inquietudes, sus ideas. claro. Eh, es una instancia muy importante para nuestro partido. En lo que me es personal, si bien considero yo que milito desde que nací, Mm. por una situación familiar, por mi familia Por siempre ha tu familia, estado. ya cuando estabas en la panza de tu mamá, ya tenías la bandera del partido, ¿no? Y bueno, más o menos así, y aparte de escuchar ya desde muy chico las conversaciones políticas y siempre Claro. estar inmerso en este ambiente, pero tengo que decir que la elección del 2007, que fue la primera elección de jóvenes, Mm, para mí significó un mojón muy importante, porque yo fui candidato, encabecé una lista independiente en aquel momento, mm, eh, me permitió hacer un ejercicio electoral que si bien yo había acompañado a gente para sacar listas y demás, mm. nunca había encabezado una lista. Claro. En el 2007 me tocó esa oportunidad y realmente fue una experiencia formidable. Me Mm, permitió llegar a la convención del partido, me permitió llegar a la convención nacional y a la departamental, y desde allí, bueno, seguir planificando y seguir intercambiando y poder volcar el seguro, pensamiento que uno tiene, ¿no? Y seguro. poder conformar equipos que en Claro, claro. política son fundamentales, Es ¿no? fundamental eso. Poder nutrirse de las ideas de muchos compañeros, bueno, de poder lograr que la voluntad de un grupo se termine plasmando en un Claro, voto, en una claro, votación, claro. o teniendo incidencia en determinadas resoluciones. Entonces, bajo mi experiencia del año 2007, y que ahora me lleva a estar en el Parlamento Nacional por segunda vez, creo que es una linda instancia para los jóvenes. Así que Buenísimo. yo invito a jóvenes entre 14 y 30 años Bien, a, bueno, a postularse, bien. acercarse a nuestro partido y, bueno, y poder desde ¿Dónde, allí dónde poder tienen que llamar? propulsarse. Cómo se comunican? Bueno, pueden llamar a mi secretaría Mm, desde el número 142. ujú. Piden para comunicarse con el Con Conrado despacho Rodríguez. Ujú. del diputado Conrado Rodríguez, y Bien, con mucho gusto nosotros bien. los orientamos para poder ingresar a la orgánica del partido y, bueno, desde allí poder propulsar las ideas que son tan importantes, porque la Sí. mirada de las nuevas generaciones Te tengo que ir son despidiendo, Conrado. fundamentales. Pero vamos a seguir hablando de este tema, porque igual además es para el ¿Sí? 5 de noviembre y ya me dejaste pensando hablar de lo que significa integrar un partido, formarse en Sí, en la orgánica del partido, ir formando la experiencia política. Creo que es la vía natural para formar un político, me parece. Me parece muy sin duda, interesante eso. sin Gracias, duda. Conrado. Una vez más un gusto, Por como siempre, favor, conversar contigo, ¿eh? gracias a vos, Rubén. Buen fin Fuerte de abrazo. semana. Un Igualmente. abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Nos El vemos. diputado doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros. Vamos rápidamente a una pausa y luego habla con nosotros la escritora Mercedes Vigil. Quédate ahí.